Muy buenos días, mis queridos amigos, que a través de estas redes sociales me permite compartir el mensaje, la palabra. Y para eso uno tiene que esforzarse, no a ser solo oidor, sino ser hacedor de su palabra. ¿Y por qué hacedor de su palabra? La misma Escritura nos enseña para que nadie te engañe. Y desafortunadamente estamos viendo, cumpliendo sus palabras que dijo el Señor: cielo, tierra pasará, mas sus palabras no pasarán. Y eso es lo que vemos en estos tiempos, cómo se va incrementando la maldad, el odio, la soberbia. Y por eso ellos mismos son dioses, porque tú mismo te pones tu autoridad, tú mismo te juzgas y tú mismo te pones tus caminos. En este día vamos a tomar el capítulo 4, en la cual nos enseña el escritor Yeshua y la mujer samaritana. Debemos saber de dónde viene Samaria, o a qué pueblo pertenece y a quién representa. Por eso, ya de antemano, su Hijo amado nos dijo: escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es lo mismo que nosotros, cuando ponemos a estudiar y el maestro te manda a investigar sobre las historias pasadas que pasaron aquellos eventos en nuestros países y a dónde teníamos que ir a investigar. Íbamos a las bibliotecas a ver, ahí hay los libros antiguos en los cuales podamos investigar y poder traer a la luz las enseñanzas. Y de ahí, de esas bibliotecas, nace la Biblia. Por eso dice Biblio. Y esa es la historia. Y ese es el Taná. Ese es los libros de Moisés, los Salmos. Y para eso, ¿quién es el que te revela? Nada menos que su Hijo amado. Pero dijo así estas palabras: yo te alabo, Padre mío, Elohim del cielo y de la tierra, que escondiste a los sabios para revelar a los niños. Así te pareció, Padre Santo, y yo lo revelo al que me ama. Aquí no es el que yo sé más, aquí es el que te revela, como dice la Escritura, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Por eso a cada uno le doy la bienvenida, sea familiar o amigo, y que el Espíritu Santo nos vaya ayudando, porque Él es el que lleva el pasado, lleva el presente y lleva el futuro. Dios no cambia, sino el ser humano cambia, porque Dios es el de ayer, es de hoy y en el futuro. Por eso la misma Escritura nos enseña que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, sino Dios habita en templo hecho por el Espíritu Santo en vuestros corazones. Veamos este relato, este enamoramiento como una carta de amor. Por eso que dijo el Señor en estas palabras: si tú me amas, ama mi palabra. Vendremos a Él, mi Padre y yo, y haremos una morada con Él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras, y las palabras que yo he hablado no son mías, sino son el que me envió. Y eso se encuentra en Juan, capítulo 14, versículo del 23 al 27. Antes de comenzar este estudio, demos la gracia y el respaldo del Espíritu Santo, que Él nos lleva y que nos enseñe. Como dijo su Señor: no los dejaré huérfanos, enviaré al consejero. Soberano Rey del universo, en cuya presencia le doy las gracias, por medio de su Hijo amado, como dijo sus siervos,
y nos dio el Espíritu de su Hijo amado para nuestros corazones, para decir Abba Padre. Como dijo su oración su Hijo, tú me enviaste al mundo, así también los he enviado a ellos. No lo quites, sino cuide y protege. Gracias, Padre bendito, por habernos cuidado y protegido y por habernos dado una semana más. Estar en su presencia, como dice el salmista, el que habita bajo las sombras del Omnipotente. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza que usted me ha permitido compartir y compartir también el pan a todo oyente. Sea usted, Padre Santo, abriendo los corazones de aquellos que van a escuchar este mensaje, sea familiar o amigo. Y sobre todo, Padre, como nos narra en su escritura, aún las sombras de Pedro los curaba, aún los delantales que traían Pablo, usted se glorificaba. Por eso, Padre bendito, le doy las gracias por toda su bondad, su misericordia. Como dicen sus siervos, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento suyo. Y para eso debemos ser guiados por la enseñanza. Como dijo su Hijo amado, no todo el que diga Adón, Adón entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad del Padre, debemos ver esa imagen, que es su Hijo amado. Padre Santo, Padre bueno, en el amor de su Hijo amado Yeshua Mashiach, a usted sea la honra, la gloria y el honor por los méritos de su Hijo amado Yeshua Mashiach. Amén y amén. A cada uno le doy la bienvenida por este estudio de su palabra en Juan 4, versículos del 1 al 14. Es casi, veamos cuántos versículos son en este capítulo de la Yeshua y la mujer samaritana. Son 54 versículos. Por eso que vamos a hacer en 3 partes este capítulo 4. No solo es leerlo, sino analizar y poder ver las maravillas y la grandeza. Todo lo que el Señor expresaba estaba ya escrito ya desde la creación. Y por eso debemos estar analizando, como dice, clámame a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas ocultas que tú nunca has imaginado conocer. Por eso, cuando uno se deja llevar por el Espíritu de su palabra, como vamos a ver en el versículo 14, que le dice el Señor a la samaritana. Dice el capítulo 4, como título ha puesto, Yeshua y la mujer samaritana. Son profecías que todo esto viene como ya estaba escrito. Por eso que cuando Él resucitó, vemos en Lucas capítulo 24, cuando se presentó a los discípulos. Y Él mismo expresó diciendo, esto se debe cumplir lo que escribió Moisés, los salmos y los profetas. Y declara la Escritura que le abrió el entendimiento, no para todos, sino a los tamilines, para que comprendiera las Escrituras. Asimismo, en estos tiempos, nos abre. Por eso dice, salid, pueblo mío. Pero cuando uno escucha la voz del Espíritu. Por eso, como dice la Escritura, no todo el que diga Adón, Adón entrará, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por eso que aquí esta enseñanza del Señor vino es a compartir el pan. Ese pan que ya estuvo en aquel tiempo cuando Dios a través del Malá, por medio de Moisés, le sacó a su pueblo para dar su Torá y para entrar a la tierra prometida. En estos tiempos es para vida eterna, como dijo el Señor en Juan 17, esta es la vida eterna, que te conozca a ti, al único Elohim verdadero y a su Hijo amado, a quien Él envió. Veamos lo que nos dice estos versículos. Dice, cuando pues el Adón entendió que los fariseos habían oído de Yeshua
hace y bautiza. En el hebreo significa tevilá o sumersión. Más discípulos que Juan, que quiere decir más estudiantes. Aunque Yeshua no sumergía o no hacía tevilá, sino sus tamilines. ¿Por qué el Señor no bautizaba? Vamos a ver estos pasajes también, como nos narra en la Escritura. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. De Judea para Galilea tenía que traspasar, ¿por dónde? Por Samaria. Pero ellos, como vamos a ver cómo narra esta Escritura, esta mujer que en aquellos tiempos y así también en estos tiempos. Por eso que la persona, muchos dicen, son pueblos escogidos de Dios. Cuando uno no conoce la Escritura, pero cuando uno conoce son rebeliones que están contra Dios. Por eso que ya de antemano Moisés dijo, profetas en medio de tus hermanos te sacaré. A él escuchar, persona que no lo escuche, Dios lo pedirá cuentas. Por eso que vamos a ver lo que dice aquí y vamos a ver cada versículo, unas enseñanzas, unas profecías que ya están escritas en la Escritura. Y era necesario pasar por Samaria. Por eso que el Señor dice, yo soy el camino, la luz y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de Él. Por eso que aquellos tiempos Judá no querían contaminarse con Samaria, tenían que pasar dando por el Jordán, por el río de Jordán, dándose una vuelta, sea para ir a Galilea o sea para ir a dónde, o a Jerusalén. Pero no tenía que pasar por Samaria. Y eso es lo que el Señor abrió ese camino. Vea lo que dice. Vino pues a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. En la hora sexta significa las 12 del día, donde el sol se pone en la mitad. Y en aquellos allá en el oriente es fuerte calor. Veamos lo que nos dice. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido al pueblo a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío? Y eso le están dando a la tribu de Judá. Por eso dice, salió de Judea. Y el Señor también es de Judea. Y esa es una profecía que nuestro padre Jacob dio a sus 12 discípulos cuando estuvo en Egipto. ¿Y a dónde cayó la bendición? En Judá. Hasta que viniera Silo. Y cuando viniera Silo, todo se congregaría en él en uno. Por eso que dice la Escritura, cuando se fue dividido, ya cuando entró el pecado en Salomón, y le dio las 10 tribus a Jeroboam y 2 tribus por amor a David, que es nada menos Benjamín y Judá y un poco de Levis. Por eso que vamos a ver la historia de dónde nace y quién eran los samaritanos. Vamos a ver a quién representaba esto. Pues sus discípulos habían ido al pueblo a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y eso es lo mismo que estamos viendo estos ortodoxos, o los como supuestamente que dice santos, que quiere decir apartados. Por eso que el Señor dijo, tú vives en este mundo, pero no eres de este mundo. Si fueras de este mundo, el mundo te amaría. Por cuanto yo los escogí, el mundo te aborrece. Por eso que cuando dice santo, quiere decir apartado. ¿Quién te aparta? Dios. Por eso que dice Pablo en Efesios, antes de la fundación, Dios nos conoció
Pero, como dice la Escritura, que Dios en las edades pasadas nos permitió caminar en vuestra ignorancia. Pero ahora manda que todos se arrepientan. Pero no todos quieren venir. Por eso que muchos han hecho mercadería de su palabra. Por eso que dice la Escritura, Dios da según tu corazón. Veamos lo que nos dice. Por eso dice aquí, judíos y samaritanos no se trata entre sí. ¿Cómo lo sabía que era judío? Por el vestimento. Respondiendo Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Adón, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tiene él agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos, sus ganados? Respondiendo Yeshua y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿De qué estaba hablando eso? Ya de unos versículos, unos capítulos atrás, cuando vino a purificar el Mishkan. ¿Y qué es lo que dice? Mi casa es casa de oración, mas vosotros hiciste cueva de ladrones. Y dice, 46 años estaba para reedificar este templo, y tú en 3 días destruirás. Pero él no estaba hablando de ese templo, sino estaba hablando del templo del Espíritu. Y entonces, como dice un poquito más adelante, más atrás, con lo que dice, más él hablaba del templo de su cuerpo. Por lo tanto, cuando resucitó entre los muertos, las primicias, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron el Taná. Ahí dice la Escritura. En ese tiempo no había Mateo, no había Marcos, no había Lucas, no había Hechos de los Apóstoles, como estamos viendo ahora, sino había el Taná. Como vemos los 5 libros de Moisés, como dijo el Señor, no pienses que yo vengo a agobiar la Torá de Moisés, ni de los profetas, sino a dar un cumplimiento. Por eso que dice, así estaba escrito en los Salmos, en Moisés y en los profetas, y dice que le abrió el entendimiento. Por eso, como dice, todo aquel que es guiado por el Espíritu Santo, esos son hijos de Elohim. Por eso que vamos a ver cada versículo que nos enseña estos hermosos pasajes. Cuando uno escudriña, clamamos ante Dios, como dice en Jeremías, clámame a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas ocultas que tú nunca has imaginado conocer. Por eso que el Señor dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los hago descansar. Llevar mi yugo, que es fácil y ligera de llevar, como dice Mateo 28:20, ir y predicar y enseñarlos como yo los he enseñado, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Por eso que la comisión que manda a sus discípulos, como dice Mateo, en la comisión que dice, no entres en los lugares de Samaria, sino ir a la casa perdida de la casa de Israel. Y cuando entréis, dice, sanar muertos, sanar enfermos, resucitar muertos. Por gracia recibiste, por gracia dárselo. Por eso cuando uno abre la puerta, como dice en Revelación, yo estoy tocando la puerta. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Como dijo el Señor, escrito está en los profetas, todos serán enseñados por mi Padre, y todo aquel que es enseñado por mi Padre, viene a mí. Por eso veamos algunos versículos, como dice aquí. Cuando Yeshua dice, cuando pues el Adón
entendió que los fariseos, que quieren decir separados, habían oído de Yeshua hacer y bautizaba más discípulos que Juan. Aunque aquí dice el escritor, un signo de pregunta, aunque Yeshua no sumergía, sino sus discípulos. ¿Por qué el Señor no bautizaba? Tenía una función el Señor. ¿Y cuál era esa función? Vean lo que nos dice en Mateo capítulo 3 por Juan. ¿Por qué no bautizaba en agua, sino solo los discípulos? Vean lo que dijo Juan en el capítulo 3. Versículo 11 dice, yo a la verdad, hablando Juan, os sumerjo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mío, hablando a Yeshua, dice, cuyo calzado no soy digno de llevar. Él es más poderoso que yo. Él os sumergirá en el Espíritu Santo y fuego. Por eso que vemos Shavuot o Pentecostés, la venida del Espíritu, pero antes de venida, eso dice que estaba con ellos 40 días, y no solo con los discípulos, sino con 500 personas. Y le dijo Pedro, Señor, ¿restaurarás en estos tiempos a Israel? Y él le dijo, no los toca en su sola potestad, pero recibirás poder cuando venga a vosotros, y comenzarás de Samaria, de Jerusalén, de Samaria y a los rincones de la tierra. Estaba hablando del Espíritu Santo. Por eso que acaba, dice, mas el que bebiera de esa agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que quiere decir, en la Escritura, te compró a precio de sangre. Cuando el Señor entregó el Espíritu, como dice, Padre mío, en tus manos encomiendo mi Espíritu, porque ya de antemano, para la próxima semana, como vemos, dice, mi Padre busca adoradores, que lo amen en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para dar el Espíritu de su Hijo, como dice en Gálatas, y nos dio el Espíritu de su Hijo para decir Abba Padre. Por eso que en Romanos nos enseña Pablo, si no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Por eso que dice, no a todo espíritu no lo puedes creerlo, sino hay que examinarlo. ¿Y cómo uno debe examinar si te están diciendo la verdad? Es a través de la Escritura, como dijo el Señor, para que nadie te engañe. Entonces veamos, dice, salió de Judea. Salió de Judea y se fue por otra vez a Galilea. Y era necesario pasar por Samaria, como acabé de decir. Los judíos, para ir a un lugar de o Galilea, o si no, a Samaria, a Jerusalén, tenían que ir por el río del Jordán, para poder no contaminarse con los samaritanos. Pero en aquellos tiempos, ¿quién eran los samaritanos? ¿Y a quién le dio esa tierra? Antes vivía Israel. Pero como se rebeló Israel, las 10 tribus, Dios tenía que coger un pueblo para mostrar. Por eso que nos enseña la Escritura que Dios disciplina a aquel que hace por hijo. Por eso, como dice Pablo, pruébense cada uno cómo camina, porque muchos están enfermos y duermen. Por eso cuando uno viene a los caminos de Dios, uno bota, como dice Pablo, todo tengo por basura. ¿Para qué? Para alimentarnos, porque la Escritura es un espejo que te va transformando, como vemos aquí, y de tu interior correrá ríos de agua viva. Es un espejo que te va transformando a la misma imagen, como imagen, a la imagen de su Hijo. Por eso que dice, no todo aquel que diga Adón, Adón entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y para hacer la voluntad del Padre vemos a través de la Escritura que Él, siendo rico, se despojó de todo. Así también nosotros debemos despojarnos de todo y compartir, no a robar, como muchos han hecho. Por eso que está
adulterada la palabra. El evangelio, como dice las buenas noticias, no hay otro evangelio. Quien los engatusó, como dice Pablo a los Gálatas. Y eso es lo mismo que está una y otra vez en estos tiempos. Dice, y era necesario pasar. Y eso también trae una profecía de Isaías 66, cómo se revela. Vean lo que dice en Isaías 66. Parece que Dios no conoce. Claro que conoce. Vean lo que dice. Por eso dice aquí en el 65, el castigo de los rebeldes. Por eso que la religión se convierte en rebelión. Y rebelión, rebeldía. No a cambio de uno, sino a Dios. Por eso cuando dijo el Señor, aquel que desprecia, no es a vosotros que lo desprecia, sino es a mí que me desprecia. Y el que me desprecia a mí, desprecia al que me envió. ¿Por qué? Porque no quieren, como dice en Juan 3:18, más amaron las tinieblas que la luz. No quisieron venir a la luz para que sean manifestados que sus obras son malas. Entonces aquí supuestamente dice que son santos separados, como estamos viendo ahora. Y vean lo que dice, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo, apartado. Por eso que los fariseos representan apartados. Tú que dice que estos son humo a mi furor, fuego que arde todo el día. Y es lo mismo que dice aquí que vendrá y pagará. Dice, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago a su seno. Y es lo mismo que el Señor enseñó sobre los cabritos y las ovejas, y le dirá a las de las ovejas, venid ya preparados desde antes de la fundación, y a las cabritas, apártate de mí, hacedores de maldad. No todo el que diga Adón, Adón entrará. Y dice, pagará en el seno. ¿Qué es lo que vino el Señor? Este pueblo de labios me ama, mas el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y lo mismo a aquellos fariseos que le digo, sepulcros blanqueados, que por fuera estás hermoso, mas por dentro estás lleno de suciedad. Límpiate primero lo de adentro, para que seas bello por fuera, para decir, mira lo que Dios hizo en mi vida. Por eso que aquí vino apagado, y por eso que dice aquí, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y eso también nos enseña, entre Sinar y Sicar casi es la misma palabra, sino únicamente es cambiado una letra, como decir Sicar es la S, y Sinar viene a poner la N. ¿Y quién gobernaba? Aquí estamos viendo dos personajes tan importantes. En aquellos tiempos, vemos en Génesis capítulo 11, que era Munro, y había una llanura, en la cual saqué estos textos casi lineal. Verán lo que dice. La conexión de estos dos puntos, entre Sinar y Sicar, dice Sicar y Sinar, la Babel, la edificación espiritual. El primer rey, Minro, que significa nosotros nos rebelamos contra Dios. Y eso es lo mismo que estamos viendo en estos tiempos. En Sinar, en la tierra de Sinar, se levantó la torre de Babel, confusión de lenguas. El rey Minro lideró un sistema basado en orgullo humano. La rebelión contra Elohim. Por eso que Minro representa, nosotros nos rebelamos contra Dios. Y eso es lo mismo que estamos viendo las religiones. Las religiones se están rebelando contra Dios. Él nos mandó a hacer templo. Vemos quién quiso hacer templo, David. Pero David no hizo el templo, sino Salomón. ¿Y cómo lo pagaron? Y vemos la oración que le hice. Dice, yo he escuchado
tu oración, este lugar siempre estará mi vista. Pero afortunadamente, si ustedes me dejarán, esto es lo que vendrá a ser a ruinas. Y eso es lo que vino el Señor cuando mostró los edificios. Eso se encuentra en Mateo. Encontró, dice, de cierto te digo, no quedará piedra sobre piedra que será destruida. ¿Para qué? Para no habitar en templos hechos de manos de hombres, como vemos los discípulos, que Dios no habita en templos hechos por el ser humano, sino Dios quiere habitar en los templos hechos por el Espíritu Santo en vuestros corazones. Personas que destruyen el templo, Dios le destruye a él. Por eso que dice Pedro, si el juicio comenzó por su casa, ¿dónde queda el impío y el pecador? Entonces este representa Sinar y Sicar, estos dos reyes. Y vean lo que dice aquí. Nimrod, dice, lideró un sistema basado al orgullo humano. Y eso es lo mismo que vamos viendo en Apocalipsis. Por eso que te va revelando. Apocalipsis, que dice que Dios dará a la bestia. Porque amaron más la mentira que la verdad. Por eso que vemos, que estoy estudiando también Romanos capítulo 1, versículo 10, la ira de Dios se manifiesta con toda impiedad y justicia, porque más dan crédito al creado que al creador. Y es lo mismo que está pasando ahora. Entonces dice, y el deseo de hacer un nombre, el resultado de cambiar en las fuerzas humanas, fue la confusión de lenguas y la división global. El nuevo rey, hablando de Yeshua, por eso que dice que junto a Jacob, dice, vino pues una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, que también vamos a ver en Bereshit. Dice, el nuevo rey, Yeshua, en Sicar. Yeshua llega a Sicar, a Samaria, ahí junto al pozo. Habla con una mujer de una nación que estaba dividida y enemistada con los judíos, aquellos que le dicen de Judá. El cumplimiento de la profecía, Yeshua, no viene a levantar muros de piedras, sino a restaurar el diseño original, así como le dio el diseño que le hiciera todos los utensilios en lo terrenal, el tabernáculo, la menorá, donde pone el sacrificio, el velo, en donde tenía que hacer la arca, ese diseño. Y ese diseño era nuestro Señor. Por eso dice, piedra sino a restaurar el diseño original, transformar cada vida humana en un templo espiritual viviente, mientras Sinar representa la dispersión por el orgullo. El mensaje de Yeshua en Sicar inició la conexión de estos dos puntos, Sicar y Sinar, la Babel y la edificación espiritual. El primer rey, Nimrod, en Sinar, en la tierra de Sinar, se levantó la torre de Babel. El rey Nimrod lideró un sistema basado al orgullo humano, la rebelión contra Dios y el deseo de hacer un hombre. El resultado de cambiar en las fuerzas humanas fue la confusión de lenguas y la dispersión global. En cambio, la reconciliación de la unidad espiritual es únicamente Yeshua, como le expresa a la samaritana en el capítulo 4, versículo 14. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será de él una fuente de agua que salte para vida. Por eso que los discípulos, como decir Pablo, expresan esto. Este cuerpo se va desgastando, mas lo interior se va edificando. Y entonces dice, y estaba ahí un pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado en camino, se sentó así al pozo. Era como la hora sexta. Y eso es lo mismo, todo
vemos a Abraham. Abraham, ¿qué hace? Que manda a su siervo. Por eso que el Señor le dijo a sus discípulos, le dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré al consejero para que esté con vosotros. Y cuando Él venga, Él convencerá al mundo que es pecado, que es justicia y que es juicio. Cuando viene a tu vida, cuando te compra a precio de sangre, no para vivir una religión, no para obedecer a un líder. Por eso dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas escuchan mi voz y me la siguen. Vino a hacer un camino y ese camino vino a abrir para poder ir a Jerusalén o a Galilea por Samaria. Y se sentó ahí. Y qué casualidad. Así también aquel siervo que vemos que Abraham manda, cuando manda a ver un hijo para su hijo Isaac, y en la cual le encuentra justo también trayendo a dar agua, a coger en el pozo. Así también cuando se descubrió a Moisés, entonces dice que se huyó y justo también vino una mujer a sacar en ese pozo agua. Pero antes de eso vemos a Jacob cuando compró en Siquena esta tierra. Acompáñenme donde que dice en Génesis 33, 19. Son profecías. Génesis 33. Qué casualidad, este mismo versículo 33, nuestro Señor también pasó 33. ¿Por qué? A los 30 años tenía que coger el ministerio y pasó 33. Y ese número, 33. Vean lo que dice en el 17. Dice, y Jacob fue a Sucot, eso es los tabernáculos, y edificó ahí casa para sí, hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot, en los tabernáculos. Por eso que el Señor vendrá a gobernar este mundo, y habrá solo una fiesta, como dice en Zacarías, y subirán de años en año para celebrar las fiestas de los tabernáculos. Esa fiesta va a estar vigente cuando venga el Señor, y eso es lo que dice Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, que estaba en la tierra de Canaán, cuando venía de Parán, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda, de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas. ¿Se acuerda el relato también cuando Yeshua con Pedro? Y en las mismas expresiones que dice la Escritura, cuando dice Pedro, Señor, ¿cuánto será mi ganancia si todo he dejado por seguirte a ti? Y él le dijo, el Señor, en la regeneración, vosotros que habéis seguido, has dejado casa, padre, madre, hermanos, por amor a mí, cobrarán 100 veces, no en este tiempo, sino en el venidero. Por eso que el Señor vino a enseñar, donde está tu corazón, está tu tesoro. Él no vino a hacer fortuna como estamos viendo en estos tiempos. Por eso dice un dicho, el vivo vive del tonto y del tonto de su trabajo. Él vino a enseñar y a compartir. Por eso que Juan expresa, si alguien tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, ¿cómo nacerá el amor de él si no lo da lo necesario? Por eso cuando viene el Espíritu, dice que estaban todos unánimes. Y aquellos que tenían, dice, iban y vendían y traían a los pies de los discípulos y se compartían ahora, ahí mismo. Pero en estos tiempos, ¿qué hacen? Los diezmos, las ofrendas. ¿Y a dónde tenía que ir eso? A Jerusalén. ¿Y por qué se quedan ellos? Por eso que no te ponga un bozal, como dice la Escritura.
Veamos otro ejemplo de Jacob. Y eso es lo que vino, y es una profecía cuando bendijo Jacob a los 12 hijos y le dijo a Judá: Judá, te alabarán tus hermanos, tu hermano es la servir de tus enemigos, los hijos de tus padres se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encobró, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Y es las mismas expresiones que le dijo el sacerdote Caifás, viendo a Yeshua: tenemos que muera uno, no que el pueblo todo y este templo. Y era para qué, que estaba profetizando para que hacer uno solo. Por eso que dijo el Señor en su oración: la gloria que tú me has dado, se lo he dado a ellos, para que sean ejá, unidad. Mire lo que tienen, padre de sufrir, testigo de Jehová, los mormones. Cada quien tiene sus enseñanzas, pero al modo de ellos, pero no es al modo de la Escritura. Y es lo mismo que pasó con nuestro Señor. Había los fariseos, había los seduceos, los elotes, había los herodianos, habían también de Roma, y cada uno tenía sus dioses. Y por eso dice aquí: vosotros no sabéis a quién adoran, mas nosotros sabemos a quién adoramos, al Padre en espíritu y verdad. Puedo decir con orgullo estas palabras. ¿Por qué? Porque antes también nuestros padres nos han enseñado abajo una religión. Por eso hay un dicho que dice: nunca se puede tapar el sol con un dedo, porque tarde o temprano a la luz se llega a saber. Por eso esta es la luz, todo aquel que viene a la luz, para que vean que son hechas en Elohim. Y no solo para decir, mira, porque la Escritura dice: bendecido el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Entonces aquí dice: no se quitará el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atad a la vid su pulido, y a la capa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de su uva su manto. Y es en la cena que el Señor hizo cuando tomó la vid y le dijo: esta es mi copa, esta es mi sangre que es derramado por vosotros. Hacer cuantas veces quiere en memoria de mí. Pero hay también una palabra que dijo: no beberé este vid hasta en el reino de mi Padre. ¿Para qué no beberá hasta el reino de su Padre? Para que junto con él podamos alzar esa copa y decir lejai, con todos aquellos que fueron invitados a la boda. Pero tenemos que limpiar, no solo todo así como el pueblo decía: este pueblo de labios me ama, mas el corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Por eso que vemos el Señor como dijo: probad si mi doctrina es de los hombres o si yo hablo por mi propia cuenta, como dice en el Juan 7. Yeshua le respondió, dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Elohim conocerá si la doctrina, la enseñanza, es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Por eso que dice Pablo: ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores, mas el crecimiento lo da Dios. Dios no toma la fuerza a nadie. Dios te pone en bandeja de plata. ¿Tú crees que a Dios lo vas a engañar? El engaño se hace tú mismo. Por eso tú mismo eres un Dios, como dice en Romanos. Vean en Romanos. ¿Qué dice en Romanos? Capítulo 2. No, capítulo 1. Que me vino a la mente, aunque no está esto. Pero quiero compartir. Por eso dice: porque no hay excepción personas para con Dios. Porque todos los que quieren sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados.
Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. ¿Por qué? Porque Él es la Torá viviente, pero ya no escritas en tablas de piedra, así como le dio a Moisés, sino ahora es escrita en las tablas en tu corazón por el Espíritu Santo. Dios no toma la fuerza si tú dejas de escribir. Este es un espejo, como acaba de decir el Señor a la samaritana. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida. Por eso que debemos hacer morir este cuerpo, como dice la Escritura. Este cuerpo se va desgastando, mas lo interior se va edificando. Veamos otro ejemplo sobre lo que nos da aquí. Vemos en Segunda de Reyes, dice, vino pues a la ciudad de Samaria, que llamada Sicar junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José. Eso se encuentra en los libros de Génesis 33 que acabamos de leer. Como también en Josué cuando le sacó y le dio esa parte, como le dijo José, no dejarán mis huesos. Y cuando vino Moisés y lo fue llevando. Pero también tenemos otra enseñanza en Segunda de Reyes. Acompáñenme, capítulo 17. Por eso que dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y cómo tienes que conocer la verdad? Cuando tú te dejas llevar por el Espíritu, como dijo el Señor. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará toda verdad, porque no hablará de lo suyo, sino de lo que yo los he enseñado. Por eso le dije que Él me glorificará y yo le glorificaré al Padre. Todas esas palabras tú debes tener en tu mente, como dice en los Corintios Pablo. Ya no tenemos la mente del mundo, sino tenemos la mente del Mesías. Vean lo que nos dice aquí. Por eso que Dios siempre cogía un pueblo para molestarle a su pueblo. Y eso es lo mismo que en estos tiempos que Dios disciplina a aquel que hace por hijo. Por eso que en Corintios, 2 Corintios nos declara Pablo, pruébense cada uno cómo camina, porque muchos están enfermos y duermen. Esto no te hablan. Lo que te hablan son los de bendiciones, pero tú tienes que pagar. Por eso que dice un dicho, ¿ven? Dicho que dice, el vivo vive del tonto y el tonto de su trabajo. Vean lo que dice aquí. Siria prueba de nuevo a Samaria. Y trajo al rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Ab, de Amá y de Sefabim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar, dice, en lugar de los hijos de Israel. Y eso es lo mismo que Saulo de Tarso nos enseña también en Romanos capítulo 11, en lugar, pero dice entre ellos. Por eso que debemos enfatizar por su palabra, no solo lo que está escrito, sino el Espíritu es el que te va moviendo las palabras que supuestamente debe concretar en la enseñanza. Y vean lo que dice aquí a los gentiles. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar dice de ella. No, es lo mismo que está hablando aquí, sino la palabra correcta es, silvestre ha sido injertada entre, pero no entre los judíos, sino en el único judío, Yeshua, para que él sea el primogénito de los hermanos, como declara. Por eso que han salido muchos, como decir en estos tiempos mesiánicos, y están llevando las mismas doctrinas que Judá. Y eso es lo mismo que salieron los cristianos, pero no están llevando el camino del Mesías, sino están llevando las mismas instrucciones que Roma puso. Por eso que dijo el Señor, no te doblas ni a la izquierda ni a la derecha,
sino pon tu mirada al único consumador de la fe, en su Hijo amado. En Él tienes que coger ese sin y apoyarte en Él. Por eso que el Señor dijo, si tú me amas, ama mi palabra. ¿Para qué? Para que nadie te engañe. No ser solo oidor, sino ser hacedor de su palabra. Por eso que mandó el Señor, escudriña las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces es lo mismo que estamos viendo aquí en Segunda de Reyes 17, cuando Dios, por eso vemos la ira de Dios, dice, habitaron en su ciudad, 25, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, dice que nos temiendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Leones. Por eso, como dice Pedro, el león está rugiente tras devorar la presa. Porque el enemigo sabe quién lo sirve y quién no lo sirve. Vemos ahí al discípulo de Judas y le dijo, ¿por qué dejaste de entrar a Satanás en el corazón? Judas no seguía por amor a Dios. Judas seguía por el dinero. Y aún declara la Escritura que le dejaba, él era tesorero. Y todo se robaba. Y es lo mismo que en esto nos manda. El Señor nos manda a predicar. Como dice, ir y predicar. Y enseñarlos como yo los he enseñado. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo doy gracias a Dios que a través de estas redes sociales me permite compartir su mensaje. No lo que yo piense, no lo que yo hable, sino lo que dice la Escritura. Y estas son profecías que vino el Señor. Y vean lo que dice aquí. Aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que nos temiendo ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Por eso que dice, la ira de Dios se manifiesta con toda impiedad e injusticia, porque más dan crédito al creado que al creador. La Escritura dice, a nadie llames Padre, sino uno es vuestro Padre que está en el cielo. A nadie llames Rabí, porque uno es vuestro raíz, y más vosotros son hermanos. Por eso que el Señor, cuando resucitó, le dijo a Miriam, no me toques, porque aún no he subido. Anda, di a mis hermanos, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Entonces lo mismo que Dios mandó a Samaria, a su hijo. Y vemos que dice Miriam era pariente de Elizabeth. La madre de María o de Miriam era levita. José era de la descendencia de David. Y por eso se mezcla los levitas y Judá. Y aconteció al principio, dijeron pues el rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley de Elohim, de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. He aquí que los leones matan, porque no conocen la Torá de Dios de la tierra. Por eso que aún vemos a Abraham, a Isaac, Jacob, era oral. Aún los 12 patriarcas no tenían la Torá oral. ¿Cuándo nace la Torá? Cuando a través de Moisés, como dice el ángel de Dios, descendió para sacar al pueblo, porque fue una profecía, una promesa que Dios hizo a Abraham. Pasaron 400, en la cuarta generación, yo descenderé y sacaré al pueblo y les daré este lugar donde Dios te dijo. Y eso pasó. Y para eso lo llevó al monte de Sinaí, para dar sus instrucciones y para que no hagan como estaban aquellos pueblos en Canaán. Y eso es lo mismo a nosotros. Nosotros vivimos en este mundo, como dice el Señor, pero no eres de este mundo. Pero si fueras de este mundo, el mundo te amaría. Por cuanto yo los escogí, el mundo te aborrece. Por eso que viene Santiago, o almas adúlteras. El que es amigo del mundo, viene a ser enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios, viene a ser enemigo del mundo. Por eso que las palabras no se contradicen, sino cómo te enseñan,
¿Cómo eres edificado? Como dice Pablo, yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, pero miren cada uno cómo edifica. Entonces así mismo dice, dijeron el rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste de las ciudades de Samaria, no conocen la Torá de Dios, de aquella tierra, y lo que ha echado leones en medio de ellos. He aquí que los leones los matan porque no conocen la Torá de Dios de la tierra. Y es lo mismo como dice Pablo, la ira de Dios se manifiesta con toda impiedad e injusticia, porque más dan crédito al creado que al creador. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a uno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vayan y habite ahí, y les enseñe la Torá del Dios del país. Y es lo mismo que Dios manda a su Hijo. Por eso dice, de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo. No dio para juzgar al mundo, sino que a través de él podamos ser salvos. Y dice la Escritura, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. Por eso que dijo el Señor en parábolas, la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está en luz, todo tu cuerpo está en luz. Si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Por eso que dice la Escritura, es un espejo que te va transformando. ¿Quién te transforma? Es Dios, no uno. Uno es un portavoz, un mensaje. Por eso que nos dejó su Escritura. Uno dice, yo estoy tocando la puerta. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Entonces todo esto, lo que estaba aquí, es lo mismo que estamos viendo la mujer con Yeshua con la samaritana. Y el rey de Asiria mandó diciendo, lleva ahí a uno de los sacerdotes que trajiste allá, y vayan y habite ahí, y les enseñe la Torá de Dios del país. Y vemos la Escritura, cuando la mujer escuchó esas palabras, dice que dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dice que venían los discípulos y le dijo a Yeshua, come. Y Yeshua, ¿qué le dijo? Y el Señor, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Que termine, en otras palabras, quiere decir que aprendan, porque estaba poco tiempo en este mundo de vivir. 3 años para dedicar a enseñarlo. Y por eso que a veces los discípulos venían, pero no comían. Y eso es lo mismo que estamos viviendo bajo una religión, pero no se comenta. Esto es como un adorno. Por eso que se han levantado estas canciones, sentimentalismo. Y cuando uno se pregunta la Escritura, no sabe. Por eso, como dice el profeta Simón, gloria para tu pueblo Israel y luz para los goyines. Cuando uno se aprende la Escritura, nadie te va a mover donde te pusieras el cimiento. Entonces veamos lo que dice. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y le enseñó cómo había de temer a Yahweh. Y es lo mismo que dijo el Señor. ¿A quién debes temer? No al que te mate el cuerpo, porque después de muerto nada puedes hacer. Pero teme al que te va a matar el cuerpo y el alma, y es echado al lago de fuego. Por eso que Dios nos puso en la mitad de la tierra, para que cada uno pueda a dónde quieren ir. Por eso que, como dice en el proverbio, el camino del sabio es para arriba, mas el necio es para abajo. Por eso, como dice la Escritura, que en el mundo estuvo y el mundo no lo conoció a él, incluyéndome yo. Ahora, ¿cómo yo lo conozco a él? Es a través de su palabra. No es a través de una religión que el ser humano ha puesto, sino es a través de su palabra, cuando uno se ama su palabra. Y entonces dice, temer a Yahweh. Pero cada nación se hizo sus dioses. Por eso que el Señor le dijo, no dice en vuestra Torá, dioses sois. ¿Qué significa eso? Poder, autoridad y justicia.
Tú mismo tienes tu autoridad. Tú mismo te juzgas. Tú mismo pones tus caminos. Tú eres un Dios. Por eso, como dice el ser humano, yo con mi vida hago lo que yo quiera. Y cuando uno se lo dice, ¿y en cuánto compartes tú la vida a Dios? Por eso que dice el Señor, Él da vida y quita vida. En los altos que habían hecho de los Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los babilonios hicieron a Sucot Benob. Los de Cuta hicieron a Negev. Los de Amá hicieron a Simá. Los de Abeo hicieron a Nuishá. Y a Tatá y a los de Sefarín quemaban sus hijos en el juego para adorar a Dramalek y a Amalek, dioses de Serafín. Sucot Benob significa gallina. Negal, gallo. Nisbá, perro. Tatá, asno. Asima, cobra. Adamalek, pavo real. De esos animales. Por eso que dice en él la ira de Dios. Y es lo mismo que estamos viendo en estos tiempos. Romanos capítulo 1, versículo 8. Dice así, que estaba estudiando esta semana y quizás compartiré muy pronto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se enterneció. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Elohim, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, corruptibles de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y eso es lo mismo que estamos viendo esto. Por eso es que el Señor nos enseña a escudriñar las Escrituras. Temían a Yahweh. Dice, temían a Yahweh. Hicieron del bajo pueblo sacerdotes, de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Yahweh y honraban sus dioses, según la costumbre de las naciones, de donde había sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la Torá y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Por eso cuando vino el Malach y le dijo en estas palabras, le dará el trono de David y se sentará para gobernar en la casa de Jacob. No dice en la casa de Israel, para que cada uno, vemos la bendición cuando peleó Jacob con el Malach para una bendición y le llamó Jacob. Así también nosotros debemos, no que te diga que Dios te bendiga. Uno tiene que esforzarse para hacer una bendición. Por eso que Dios ve, sin que tú lo pidas, Dios te lo da. Cuando tú te esfuerzas en el mandamiento de su palabra, como dijo el Señor a sus discípulos, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, para que sean mis tamilines, así como yo he permanecido en su amor, porque he guardado sus mandamientos. Aún de eso, como estamos leyendo en Segunda de Reyes, capítulo de, asimismo cuando manda este rey a un levita para que enseñara la Torá de Dios, así también Dios envió a quien para que abriera ese camino para pasar por Samaria. Por eso que el Señor dijo, yo soy el camino, la luz y la vida. Nadie va al Padre sino por medio de él. Entonces asimismo también vemos en Ezequiel. Aquí le está comparando a las dos hermanas. ¿Y cuáles son estas dos hermanas? Ezequiel capítulo 23. Acompáñenme. Son profecías. Y por último quiero terminar en Apocalipsis. Ezequiel 23, vea lo que dice estas dos hermanas. Porque fueron divididas por el pecado de Jacob. Perdón, el pecado de Salomón. Y dice que tenía 1000 mujeres. Y esas 1000 mujeres vienen a ser esas 1000 religiones. Y de cada religión Dios quiere sacar a través de su Hijo. Pero no para hacer religiones,
sino para tener una comunión, una relación con Dios. Por eso que dice en Timoteo, entre Dios y el hombre hay un mediador. Por eso que vemos en aquellos tiempos nuestro Señor, los fariseos, los sacerdotes, los herodianos, los saduceos, los escribas. Y es lo mismo que estamos viendo. Él mandó a predicar, no a construir templos, como estamos viendo ahora. Yo doy gracias a Dios que me permite compartir este mensaje a través de estas redes sociales. Y vean lo que dicen estas dos hermanas. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, que vamos a ver más adelante, la otra semana, le dice, anda y llama a tu marido. Y le dijo, no tengo, bien has dicho, el que tienes este no es tu marido, pero 5 maridos tuviste. Está hablando de dónde. ¿De dónde le cogió al pueblo de Israel? De Egipto. Y es lo mismo que está hablando. Por eso son profecías. Dice de las cuales fornicaron en Egipto. En su juventud fornicaron. Ahí fueron apretados sus pechos. Y ahí fueron estrujados sus pechos virginales. Y si vemos cuando tiene la conversa entre Moisés y el Malá de Dios, capítulo 3, Éxodo, ¿quién es el que bajó? Por eso dice, dijo Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Por eso que Dios quiere ayudarte, pero no para vivir bajo una religión, sino vivir apegado ante Dios a través de su palabra. Todo esto es una enseñanza. Por eso que Él dijo el Señor, yo lo revelaré al que me ama. Hija dice, y se llama la mayor Ahola y su hermana Aholibá, las cuales llegaron a ser mías y dieron a luz hijos y hijas, y se llamaron Samaria, Ahola, y Jerusalén, Aholibá. Esto es tabernáculo de ella, esto es mi tabernáculo en ella. Por eso que vemos, como dice en Corintios capítulo 5, 2 de Corintios, como dice Pablo, Corintios 5, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo, este tabernáculo se deshiciera, tenemos de Elohim un edificio, una casa no hecha de manos humanas en los cielos. Dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿Quién es ahí arriba? Los ángeles. Pues si así seremos hallados, vestidos y no desnudos. ¿Qué pasó con Adán cuando preguntó, ¿y quién dijo que estabas desnudo? Y eso es lo mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Estás desnudo o estás vestido? Muchos dicen, yo estoy vestido, pero vestido naturalmente, pero espiritualmente estás muerto. Como dice la Escritura, antes estabas muerto, sin Elohim, sin pactos, destituidos de la presencia de Dios. Y a través de Él te dio vida. ¿Pero vida para qué? ¿Para seguir en el mundo? No, para tener vida a través de su palabra. Por eso que dijo Pablo, sigue siendo criatura, tomando leche, pero leche adulterada, en vez de ser maestro. Y entonces esto es lo que nos dice aquí, el 23, y ahora cometió fornicación, aún estando en mi poder. Y eso es lo mismo que estamos viendo. Le prometen libertad y ellos mismos son cautivos. Por eso que debemos estudiar para que nadie te engañe. Lo mismo que está aquí, están pasando ahí. Por eso estos falsos profetas. La Escritura nos dice, edificaos en los profetas y en los siervos, siendo la principal piedra angular su Hijo amado. Dice, y se llamaba la mayor Agobia,
Y Ahobia cometió fornicación, aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes, los asirios vecinos suyos. Y es lo mismo que está diciendo Santiago, oh almas adúlteras. El que es amigo del mundo viene a ser enemigo de Dios. Y el que es amigo de Dios viene a ser enemigo del mundo. Por eso que dice, vestidos de púrpura, gobernadores, capitanes, jóvenes codiciales, todos ellos jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó como ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y como todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto. Dios conoce todo. Por eso que este es un espejo que te va transformando. Y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ella se echaron en su juventud, y ellos corrompieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué en manos de sus amantes, en manos de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Y es lo mismo que Pablo expresa. Por cuanto amaron la mentira, Dios enviará otro espíritu para que se pierdan. Ellos encubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas en ella, mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento, y lo vio su hermana Ahobia. Se enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores, capitanes vestidos de ropa y armadas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Y vi que se había contaminado un mismo camino, eran de ambas. Por eso que vino a derribar esas paredes, y con esto yo quiero acabar, como dice en Efesios y en Apocalipsis. Por eso que vino el Señor de ambos pueblos, hizo las paredes desigual, como dice aquí, Efesios 4, mas vosotros no habéis aprendido así del Mesías, si en verdad sí habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la manada, a pasar la manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y con esto termino en Apocalipsis. La revelación de Yeshua, que Elohim, el Padre, le dio. Por eso que dice, yo te alabo, Padre mío, Elohim del cielo y de la tierra, que escondiste a los sabios para revelar a los niños. Así pareció Padre Santo, y yo lo revelo al que me ama, para manifestar sus siervos o los discípulos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviado por medio de su malá a su siervo Juan. Ya de cuando estuvo en lo terrenal, el mundo no lo puede ver, pero tú me verás. Por eso es que es el amor a la palabra, cuando uno se ve a través de la Escritura, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim, el lavar se hizo carne, y del testimonio de Yeshua, y de todas las cosas que han visto. El versículo 3 es muy interesante para cada. Bendecidos, no que alguien te diga, Dios te bendiga, Dios te diga, no, bendecido. Por eso que dijo el Señor, bendecido el que tiene hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Primero dice el afán y la ansiedad, primero busca el reino y su justicia, y todo viene en añadidura. Sin que tú lo pidas, Dios te da cuando tú te esfuerzas para llevar el mensaje, la palabra. Por eso dice, el que lee y los que oyen. Doy gracias a ustedes, oyentes, sea familiar, amigo, que están a través de este teléfono o de estas redes sociales, esperando que esta semilla haya cabida en nuestros corazones. Dice el que lee y los que oye
las palabras de estas profecías y lo guarda. ¿En dónde tiene que guardar? En tu corazón. Ya de antemano el Señor, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por una oreja entra y por la otra le sale, pero no queda en el corazón. ¿Y quién te escribe ahí? Así como fue escrita con el dedo de Dios en las tablas para dar a Moisés, para que instruyera al pueblo, para que cogiera la tierra prometida donde fluye leche y miel. Así también en estos tiempos, como dice Pablo, ya no escritas en tablas de piedra, sino escritas en las tablas del corazón por el Espíritu Santo, pero siempre y cuando la persona se deje escribir por Dios. Aquí yo no vengo a convencer a nadie, yo únicamente llevo el mensaje. Por eso dice, las palabras de estas profecías, y que guardan las cosas en ellas escritas aquí en tu corazón. Por eso que somos un tabernáculo, como dice, tenemos un tabernáculo. Este cuerpo se va desgastando, más lo interior se va edificando. ¿Para qué? Anunciar lo que viene y lo que está. Como saben decir un dicho, guerra avisada no mata soldado. Y guarda las cosas de estas escritas, porque el tiempo está cerca. Ya de antemano el Señor dijo, cielo o tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Oirá rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, terremoto, hambre, peste. ¿Y qué estamos viendo? Mas vosotros no se preocupéis, porque esto debe acontecer. Aún los mismos dichos que son cristianos, dichos que son mesiánicos, también tienen temor. ¿Y en dónde está la palabra de Él? Afuera. Cuando uno tiene la palabra de Dios, uno no debe tener, porque yo he vencido al mundo. Declara quién, el lavar, la palabra viviente. Por eso que dice la Escritura, ya no vivo yo, sino el Mesías vive en mí. Quiero darle las gracias a cada uno por esta hermosa enseñanza que la semana pasada, si Dios nos permite, compartiré del 15 en adelante ese mensaje con la samaritana. Y asimismo vamos a ver todas las enseñanzas que a través de la Escritura, no es a través que yo aprendí de alguien, sino que Dios te enseñe, como dice la Escritura, que es Pablo, que es Apolo, servidores, más el crecimiento lo da Elohim. Soberano Rey del universo, quiero darle las gracias a usted por esta hermosa enseñanza y por todo oyente, sea familiar o amigo, por esta enseñanza que usted me ha dado, esperando que esta semilla haya cabida en una buena tierra y empiece a dar ese fruto, a reconocer sus errores, como dijo su Hijo amado. Esta es la vida eterna. Que lo conozca usted, al único Elohim verdadero, y a su Hijo amado, a quien usted envió. No para vivir en cuatro paredes como han hecho estos seres humanos, sino vivir bajo la presencia suya y a través de su palabra, como declaran sus siervos. Por eso dice, edificaos en los profetas y en los apóstoles, siendo la principal piedra angular su Hijo amado. Y cuanto más su Hijo amado, dijo, escrito están los profetas, todos serán enseñados por mi Padre, y todo aquel que es enseñado por mi Padre viene a mí, viene a esa preciosa arca que está recorriendo por cada rincón de la tierra. Pero muchos entran y pocos salen. Por eso, Padre bendito, como dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. A usted sea la honra, la gloria y el honor por los siglos, siglos. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amigos. Dígame amén.